Hola, buen día. Buen día, ¿cómo va?
Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día, profe. Ya. Buenas, profe. Todo bien acá. No, cuatrimestre. Bien, mazo. Bien. Bien. Bueno, perdón, la clase pasada, no sé, quienes vivan en el sur sabrán que cuando se corta la luz, no, ni teléfono tenía y por suerte me acordé que una de sus compañeras me había hablado antes del parcial, así que le mandé un mensaje esperando que llegue y por suerte le llegó, así que les pude avisar. Eh, pero nada, pasa eso a veces. A ver, ¿qué les tengo preparado para hoy? La idea es un poquito darles un feedback de lo que fue la corrección de los parciales, de tener un momento también en donde ustedes puedan hacer quizás un descargo. No siempre es malo ese descargo, sino que entender, digamos, qué puntos identifican ustedes que se podrían mejorar, qué cosas quieren mantener, qué cosas le sumaron, qué otras no. Y entre todos buscar la evolución para este segundo cuatrimestre y mejorar incluso ese porcentaje de aprobados. Eh, a ver, vamos a arrancar. También les voy a compartir un poquito el cronograma de lo que va a ser esta segunda parte. Y como el jueves yo ya tuve esta sesión con el otro curso que doy, traerles algunos puntos que quizás, nada, ni pensarlos porque son como, me exceden, ¿no? Por ejemplo, el pensar en que las clases y el parcial arranque 8:30, nada, ahí ya hay algo más de estructura de cursada que deberían haber elegido otro horario, si ese es el tema, ¿no? Pero en algunas cosas puedo hacer algo y en otras no, pero para que lo tengan de referencia. Bueno, a ver, feedback de lo que fue el parcial. Eh, Recuerden que para aprobar el parcial teníamos una condición que era resolver 4 puntos bien de los múltiple choice, de los 6 que teníamos, y con eso, aprobando esa parte, pasábamos a corregir la parte B, que necesitábamos un ejercicio bien resuelto. Un ejercicio bien resuelto es con la parte A y la parte B bien, ¿sí? Resueltas correctamente. Nada, quizás muchos no llegaron incluso a la primera parte, ¿sí? De aprobar el múltiple choice, con lo cual, nada, sucedía eso, ¿no? De que no llegábamos a la condición, con lo cual era el momento de frenar ahí, eh, para que se queden tranquilos o no sé si es mejor o peor, ya me dirán. A mí se me cortó, ¿a ustedes? Sí, se Ah, congeló el profe. sí, Se congeló el profe. iba a preguntar lo mismo. A ver, Ahora sí, profe. ahí me escuchan, perdón. Ya Sí, sí. llamé, Sí, voy a perfecto. cambiar a Movistar ahora, porque en el trabajo también me pasa constante y nada, no puedo así. Perdón. Bueno, les estaba diciendo que el recuperatorio va a ser 5 ejercicios a desarrollar, con lo cual ya tienen modelos de parciales y les puedo sumar los que les dejé en el curso del jueves también como para que tengan, ¿no? Pero siempre quizás recaigo yo en lo mismo de que a veces el exceso de información hace que por ahí no terminemos haciendo foco en cosas puntuales, y me pasaba a mí incluso corrigiendo los parciales que decía, pucha, esto creo que ahora todos hemos aprendido que cuando, no sé, mando un ejercicio que dice, este puede ser, este ejercicio está bueno, o remarco algo, cambio un dominio, ¿no? De algo que venimos trabajando, creo que, o al menos mi recomendación ahora es que tomen nota de esos momentos porque creo que muchos se repitieron en los parciales y no todos lo resolvieron. Entonces eso me llamaba la atención. O por ahí ejercicios que compartían el campus virtual para que resuelvan y se genere un debate, había una sola respuesta y nada. Y después ese mismo ejercicio te tomé en el parcial y no, el desarrollo fue muy raro. Eh, pero bueno, creo que esas cositas son todas lecciones aprendidas que nos van a hacer evolucionar
respecto a eso. Sí, algo que voy a destacar, y es que la cantidad de participantes siempre baja un montón en esta instancia de la cursada, y me parece buen número que estemos 44, 45 personas sumándonos ya para arrancar este cuatrimestre, lo que significa que no tiramos la toalla, ¿no? A veces, más en esta materia, pasa que después del primer parcial desaparece más de medio curso, y creo que, nada, ese primer parcial es el check como para decir, bueno, si lo pasé, más o menos algo entendí, pude llegar a hacer algo, me preparo un poquito más y voy al recuperatorio, porque en la mayoría de mis cursos pasa eso, ¿no? De que a veces en el recuperatorio después es mayor la confianza y mayor el foco que le ponen y terminan aprobándolo, y está buenísimo que pase eso porque es lo que apuntamos todos al final del cuatrimestre, ¿no? De tener la materia aprobada. Para aquellos que llegaron a una nota de quizás promoción o a una nota de un 7 que requerirá un complemento en todo caso, recuerden que en el aula tienen cuáles son las condiciones de promoción, cuál es el esquema para promocionar y demás. Pero bueno, voy a dejar de hablarles un poquito y les voy a compartir. Respecto a los parciales, lo que estoy pensando y estoy buscando una fecha que sea cómoda también para mí, la idea es llevarlos a campus, a los parciales de aquellas, en realidad voy a llevar el de todo el curso, y que lo puedan revisar y ver en qué se confundieron, si quieren, si la corrección que les mandé no les alcanzó, nada, eso lo podemos ver, porque en el curso pasado me pedían que escanee el parcial y se los mande, no, lo hago para uno y va a ser un común, y no, mejor la idea es armar un espacio en campus de una horita y vamos a poder revisar el parcial si quieren en ese momento. Todavía no lo coordiné, pero creo que va a ser un sábado, más que nada por la reserva de aulas que se vuelve súper compleja a la noche en campus, y yo puedo a la noche, a la mañana no. Pero si consigo algún día a la noche, bueno, les avisaré, y si no, algún sábado al mediodía, que puede ser este sábado 19 o el 26. Pero bueno, cuando les confirme eso, les mando por campus virtual, y quien quiera ir a revisar el parcial, les voy a estar ahí. Después, avísenme cuando les comparto, cuando empiezan a ver. Se puede ver. Ahí ya se puede ver. Bueno, a ver, un poquito, tenemos varios feriados, así que no sé si es bueno o malo. A veces está bueno descansar y a veces está bueno aprovechar ese momento para hacer un corte, ¿no? Y repasar un poquito. El primer feriado es el 21 de agosto. Hoy la idea es continuar. A ver, respecto a la cantidad de clases, estamos súper bien con los temas. Yo en algunos puse días de más. Pero para darle otra vuelta más a algunos temas que me parecen importantes. Después comenzaríamos con la unidad número 6 de redes y álgebras de Boole, que es como una extensión de relaciones de equivalencia. Digo extensión porque o sea, cambia una de las propiedades que tenemos que demostrar y se llama una relación de orden, y de ahí se pueden sacar dos conceptos más, que son redes y álgebras de Boole. Recurrencia y congruencia, que son dos unidades simples que siempre suelen aparecer en los finales, por ejemplo, y está bueno que lo tengan porque es como te sobra la carilla del resumen, bueno, te sobra, para que se den una idea. Bueno, después grupos, que es como la unidad más fuerte de este segundo cuatrimestre, así como lo fue relaciones de equivalencia en el primero. Bueno, grupos aunque ahora es un grupo, una unidad más simple de grupos, porque antes cuando dábamos grupo cociente, imagínense, armábamos una relación de equivalencia con grupos. Entonces había que encontrar las clases, el conjunto cociente, y bueno, ahí se armaba la toletola, así que ese bloque, perdón, de la unidad 9 no está más, por suerte,
para ustedes, a mí me gustaba mucho darlo, pero no importa. Y después la unidad 10 de grafos y árboles, que también le quitaron la última parte que se ve más en sintaxis, así que quedó súper cortito también. No, ahora les cuento. Uy. A ver, recuperatorio el 11 de septiembre es la fecha. Les voy a compartir el aula también por el campus virtual. En el horario de cursada, ahí no puedo cambiar mucho las cosas, no puedo, o sea, a las 8:30 o a las 9. Ya se los adelanto, es como ahí incluso vieron que la fotocopiadora abre a las 8, entonces medio que yo levanté ese punto de decir, bueno, si las clases empiezan a 7:45, o tengo que gestionar antes las fotocopias de alguna manera o ver cómo se resuelve, ¿no? Pero para empezar en un horario y que tengan más tiempo ustedes de desarrollar. Después tenemos un nuevo feriado que es el 16 de octubre. Por suerte los finales caen en una semana de esas, pero no nos afectan a nosotros porque son miércoles y jueves, me parece. O jueves y viernes. Sé que al curso los jueves le afecta. Después tenemos otro feriado que no marque. Bueno, pues lo marco. Y el segundo parcial que sería el 27 de noviembre, ya por fin de cuatrimestre casi. Y después lo que son los recuperatorios van a caer después de esas fechas y se las voy a avisar por campus virtual también. Bueno, ¿alguna duda con el cronograma? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿No? No, creo que ya lo dijo que era si podía subir parciales, sobre todo este mismo que hicimos, pero en blanco, ¿no? Sí, mirá, así van a ser en esta sección donde dice práctica del OneNote. Yo les iba dejando parciales, que se los iba también comunicando por el aula. Estos son del año pasado. Este es un modelo de parcial que tiene 5 ejercicios a desarrollar, bueno, en este caso 4. 4 a desarrollar. Acá hay otro modelito y este otro que se lo subí resuelto. ¿Sí? Ok, excelente. Acá, y a ver, les puedo subir en el otro curso, di otros. Entiendo que sí, es otro. O sea, puedo subir estos temas también, que son del mismo año, eran 4 temas y subí 2 y 2. Pero se los puedo subir sin problema, eso no me cambia mucho. Pero están acá, digo, para que los tengan presentes, hasta incluso había uno resuelto, que de ahí había puntos del parcial. Pero bueno, eso por un lado. Después, recién me preguntaron acerca de los cuestionarios. Bueno, también voy a ser muy sincero con lo que me pasó con los cuestionarios. La primera sección de cuestionarios hubo como la cantidad de aprobadas estuvo bien, la cantidad, a ver, cuando uno baja el resultado de esos cuestionarios aparecen también hasta la cantidad de minutos que le llevó completarlos. Entonces, en el primer cuestionario que abarcaba 2 unidades, como que no hubo tanto inconveniente. Ahora, cuando fueron al segundo cuestionario, hubo una evolución que yo quedé sorprendido, por no decir otra, en cuanto a, digo, qué rápido que resolvieron los ejercicios, ¿no? Era como que tardabas 5 minutos, completabas todo y tenías un 9. ¡Wow! Decía yo. Porque había algunos puntos que había que pensarlos, ¿no? Y digo, ni yo que había hecho ese cuestionario, quizás en 5 minutos tan rápido iba a cliquear con tantas opciones cuál era la correcta a veces, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó a mí con esos cuestionarios? Duda, mucha incertidumbre acerca de qué había pasado. En realidad creo que todos nos podemos imaginar qué pasa con esos momentos, ¿no? Pero yo no voy a encasillar nada, pero sí algunas cosas no, digo, está preparado un cuestionario para resolverse en 20 minutos con una práctica súper limpia y a lo sumo en 45 minutos, que fue lo que le había dado a cada cuestionario, como para decir, bueno, tenés
unos minutos más para pensarlo, pero ya cuando nos vamos a 5 minutos como máximo y menos también, nada, porque te dice desde que abrís el cuestionario entras por primera vez hasta que lo finalizás, entonces ahí ustedes también sacarán sus conclusiones. Digo, a mí eso me pareció como súper raro y poco honesto, porque creo que el momento era más para ustedes que para mí. A mí me genera quizás más trabajo después bajarme el archivo, consolidar las notas, sacar un ponderado, ver cómo influye en el parcial, pero me parecía medio injusto que haya pasado eso, ¿no? De que en algún momento sentí que por ahí estaban queriendo barrer el cuestionario como un check para que le sume un punto a algo y no ser conscientes de, en realidad, usar ese momento para evaluarme, ¿no? Bueno, eso, más la mezcla de que había un montón de ejercicios que quizás se los fui compartiendo, se los fui diciendo y por ahí no tenía feedback. Decía, resolvamos este ejercicio y nada. Fue como un montón de cositas que decía, pucha, se hubiese aprovechado distinto y quizás tendríamos otro resultado. Pero bueno, eso me pasó con los cuestionarios y los cuestionarios empezaron a intervenir recién cuando teníamos la condición de aprobación, ok. ¿Qué es lo que sucedía? A veces tenía 4 ejercicios de la primera parte bien, y cuando ibas a la parte B, tenías que tener un ejercicio bien, y vieron que cada ejercicio tenía 2 puntos. Hacían un punto bien, digamos, un subítem bien, y el otro lo hacían regular. Siendo puristas, no llegaban a la condición de aprobación. ¿Por qué? Porque necesitaban un ejercicio bien completo. Entonces, para esos momentos miraba en la planilla cómo habían sido los desarrollos de esos cuestionarios y podía ayudar con medio punto o hasta incluso un punto para aquellos cuestionarios en donde se daban la secuencia de 9-10, ¿sí? Solo un punto para ellos y el resto consideraba si estaban aprobados o no y con qué nota. Pero fue todo muy puntual el de ver el caso, mirar el tiempo, digo, muy a conciencia tuve que hacer digamos, esa dinámica, pero para que sepan, posterior de la condición de aprobación, empieza a intervenir, a veces incluso, no sé, para llegar al 8 de promoción y le faltaba un poco al parcial, bueno, también, ¿no? Mirar el cuestionario y ver, para que sepan que ese ejercicio lo tuve, pero basándonos en la condición de aprobación. Entonces, ahí más o menos respondí eso que me preguntaron del cuestionario. Clarísimo, profe. Entonces, les voy a compartir, espérenme que busco un link. Es rápido, no se preocupen. Ustedes me dicen si pueden editar, ahí les comparto por el chat. Ahí les compartí por el chat un link a Miro. Y van a ver que se puede mover, a ver si lo puedo frizar. Block. Ahí está, me parece. Bueno, ¿qué están viendo? Están viendo un tablero en el cual hay diferentes post-its, ¿sí? Para que puedan ustedes, a ver si alguna hace la prueba de tipear en un post-it y si les deja. Cualquier cosa, solo a ver si les deja escribir. Perfecto, les dejo escribir. Bueno, la idea, ¿cuál es? A mí, en lo personal, me gusta como siempre tener feedback de lo que fue el primer bloque y entender de qué forma puedo acompañar distinto en este segundo, entendiendo siempre que es un trabajo conjunto, ¿no? A veces este punto que les decía antes, te envío un ejercicio para que lo resuelvan y por ahí no tenía devolución. Y después en el parcial aparece y como caí mucho más de eso, no pude hacer, ¿no? Entonces, nada, súper a conciencia, que ustedes puedan compartirme quizás sobre esos 4 cuadrantes. El primero habla de continuar haciendo cosas que quizás les sumaron valor en ese primer cuatrimestre y les parece que está bueno mantenerlo. Así que
ahí colocaríamos los puntos que ustedes crean que deberíamos continuar haciendo. Propuestas de mejora, o sea, qué cosas ven ustedes que podríamos mejorar o incluir o nada. Y hablo desde, en el otro curso me pasó cuando leí todo, obvio que después le doy una devolución de lo que vi, eran todos hacia mí, ¿no? Como que todo lo que tenía que mejorar o todo lo que había que cambiar enfocaba en mí y por ahí un poco desafiarlos a también, digo, propuestas de mejora que sea algo conjunto. Somos un equipo de trabajo, entonces entendamos que podemos hacer distinto. Después, el siguiente habla de dinámica, a ver, de la dinámica de trabajo, qué piensan, qué cambian, qué no, qué mantienen, digo, más enfocada a cómo son las clases. Y los comentarios adicionales, cualquier otro comentario que quizás no cuadraba en alguna de las otras secciones, si quieran colocar para que lea, genial. Yo no los voy a... No, ahí está, estoy compartiendo, no, ¿no? A ver si... Eh, Perdón, profe, no entendí la sección de dinámica. La dinámica está enfocada más a las clases, a la dinámica de trabajo, digo, estos, los cuestionarios, la virtualidad, la presencialidad. A veces, no sé, en otro curso me decían, prefiero clases presenciales. Bueno, también, ¿no? Hay algunas cosas que puedo hacer, otras cosas que no, pero también a mí me sirve a ver si hay, digamos, opiniones comunes forzadas también hasta incluso la virtualidad. Bueno, yo no los miro más, los dejo limpiar y les doy unos minutitos. Pero, ¿cómo haces para escribir ahí? Podés agarrar un cuadradito, un post-it, a ver, ahí te muestro. Agarrás uno de estos, ves Espera, que hay... Ahí tenés la cuarta herramienta, es como una nota adhesiva. Ah, sí, pero o copias y pegás el cuadradito y escribís. O Claro. acá sí, Sí, ok, sí, está el sticky ahí. genial. ok, ok. Bueno, aprovechen que no quedan nombres. No, mentira. No, pero siendo totalmente honestos, después yo leo eso y veo que, nada, a mí me sirve, me gusta tener esa evolución así.
¿Cómo vienen? Bueno, ahí hacemos 2 minutitos más y arrancamos. Bueno, ahí si quieren vamos volviendo. Bueno, un poco la idea de hoy es repasar sobre los ejercicios que teníamos de desarrollo en los parciales. Hay 2 que me interesan hacer foco y otro buscar quizás transparentar algunos puntos que fui viendo a medida que iba corrigiendo los parciales. Más que nada para tener en cuenta que en los finales se vuelve quizás más fino el lápiz al momento de corregir. Digo, cuando hay que escribir un diccionario, ¿cuál es el diccionario en concreto? ¿No? A veces es como que vas y mirás la resolución y te encontrás con que hay un mix, ¿no? Y entre el mix, por ahí no está ni siquiera bien demostrado, ni está bien el diccionario, ni está, digo, cuando vas a un punto de parcial y te aparecen cada ítem que tenés que barrer, hay que chequear que todos esos ítems los estemos contemplando en lo que estamos entregando. Nada, en los finales es como eso marca la diferencia y siempre hay que tener en cuenta que todo lo que se escribe se lee. O sea, yo particularmente lo veo y muchas veces es como que mientras iba leyendo todo lo que sucedía en el parcial, cada vez dudaba más de que quizás el tema se haya entendido, ¿no? Entonces, te encontrás con esas cosas y está buenísimo tener claridad al momento de resolver un ejercicio, poder, digo, porque es el momento de demostrar de que vos el tema lo sabés, ¿no? Entonces, si termina siendo súper engorroso hasta la corrección, decís, todo eso te genera duda, ¿no? Y que va haciendo que quizás ya no veas el ejercicio como bien desarrollado, sino que lo hagas ir variando. Entonces, bueno, para aquellos, ahora somos un poquito más,
recuerden que el recuperatorio es el 11 de septiembre del primer parcial y el segundo parcial el 27 de noviembre. ¿Te puedo hacer Para una que consulta? esa fecha esté presente. Sí, Si yo aprobé, pero quiero ir a tratar de promocionar, ¿pisa nota el recuperatorio? sí, Ok, te pongo la nota del recuperatorio. ok, Pero en ok. realidad, ojo, porque tenés régimen de promoción y una estructura, no es que podemos hacer cualquier cosa. Revisarla está en el campus virtual, en la sección en el primer bloque dice ahí las pautas de promoción. Porque si, por ejemplo, si te sacas un 7 en el primer parcial y en el segundo te sacas 8 o más, podés rendir un complemento del primero para llegar a un 8. Pero no es que, digo, creo que ese esquema que vos me estás planteando no está dentro de las pautas, o si está lo reviso, pero no lo recuerdo. De que rendís el recuperatorio y te pisa la nota del primero, entonces sigo por el camino de la promoción. Me parece que no. Y si está, lo chequeo, ¿eh? Pero revisen esa sección, así todos estamos en la misma página acerca del régimen de promoción. Bueno, vamos a arrancar revisando uno de los temas que hablaba ¿sí? de una relación que estaba definida en el conjunto de los reales. Habíamos resuelto este ejercicio, bueno, con otro numerito en vez del 9, creo que era 4, y lo único que variaba era justamente el dominio en donde estaba definida la relación, que me acuerdo patente que lo había marcado, ¿no? Mírense a este ejercicio, porque siempre lo hago. Van a ver que creo que ahora en este segundo cuatrimestre, cuando diga esas cosas, lo van a notar y lo van a remarcar para ver. Pero bueno, ¿por qué me interesa ver este en particular? Porque de cierta manera, al cambiarle el dominio, hay algo que cambia también en cuanto a la estructura que va a tener las clases de equivalencia y el conjunto cociente. No tanto así la demostración, por eso vamos a basarnos en ese primer ejercicio en lo que serían las clases de equivalencia y el conjunto cociente. Entonces, a ver, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, vamos a poner acá 1b, esto va a ser, está definida en reales y nos dicen que x se relaciona con y si solo si x cuadrado es igual a y cuadrado o x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Fíjense que acá tenemos algo importante y es que, bueno, por un lado, ¿dónde está definida nuestra relación? ¿No? Que tenemos que contemplar al momento de hallar las clases y el conjunto cociente. Y por otro lado, que acá nos está marcando un O. Diferente es si tuviese un I. ¿Sí? Porque recuerden que el O, con que una de las partes sea verdadera, le puedo adicionar cualquier otra cosa que siempre va a seguir siendo verdadera. Pero si en vez de tener un O tengo un I, ¿no? Y de dos cosas, ¿cuándo un I va a ser verdadero? Cuando ambas cosas sean verdaderas. Tal cual, entonces ahí hay que prestar más atención a las demostraciones, ¿sí? Cuando voy a las clases a demostrar que es de equivalencia. No es lo mismo tener un O entre dos expresiones que tener un I. ¿Por qué? Porque el O, con que una de las partes sea verdadera, le puedo ir uniendo otras cosas que no sé si son verdaderas o falsas, pero no importa, con que ya tenga una que sea verdadera, suficiente. Diferentes con el I, que siempre le tengo que ir agregando cosas que se cumplan en la demostración, siempre cosas verdaderas, y así voy a poder hacer un I. Pero para este caso vamos a encontrar lo que serían las clases y el conjunto cociente. Y entonces, vamos a partir primero de las clases de equivalencia. Algo se me actualizó de la tablet y no sé.
anda raro. Ya lo voy a encontrar. No me deja escribir bien. Cuando yo voy a las clases de equivalencia tengo que prestar atención en la expresión de la relación. ¿Sí? En este caso tengo x al cuadrado igual a y cuadrado. Y por otro lado tengo x al cuadrado más y cuadrado igual a 9. Si voy por este lado y yo tengo que despejar, no quiero que me queden x igual a algo o y igual a algo, ¿no? Acá este cuadrado lo puedo eliminar aplicando raíz en ambos términos. ¿Y eso qué me dejaría? Me dejaría un módulo. Con lo cual, si yo abro después el módulo, esto va a ser x igual a y o, vamos a ponerlo al revés, y ya nos queda como una recta. Y igual a x o y igual a menos x. ¿Sí? Esas dos expresiones salen de esto que tenemos acá arriba. Y por este otro lado, ¿qué tenemos? Si podemos despejar y, en este caso nos quedaría y cuadrado es igual a 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Si aplico raíz, despejo este cuadrado y ¿qué me va a quedar? Otra vez me va a quedar el módulo, ¿no? Con lo cual de ese módulo me van a quedar dos expresiones que van a ser y igual a raíz de 9 menos x al cuadrado o un y igual a menos raíz de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que conseguimos es tener expresiones concretas, ¿sí? De lo que nosotros vamos a graficar para entender después cuáles son las clases de equivalencia o qué comportamiento tienen, ¿no? Una vez que nosotros analizábamos la expresión, lo que atinábamos, si es que el ejercicio nos lo permitía, es a graficar. ¿Sí? A graficar, entonces, por un lado teníamos a dos rectas, ¿sí? Dos rectas que eran estas que están acá. Que una pasa por el origen de coordenadas en esta dirección y sentido y la otra en el contrario, ¿sí? Estas son las dos rectas y siempre que podemos tener x cuadrado igual a y cuadrado o el módulo, ¿sí? Módulo de x igual al módulo de y, todo eso decanta en lo mismo, en estas dos rectas, de las cuales, a medida que uno va haciendo práctica, ya sabe que estas dos rectas viven dos momentos, ¿no? Un momento hacia la derecha y los más positivos y un momento hacia la izquierda y los más negativos, que se van repitiendo, porque justamente son dos rectas opuestas. Entonces, no digo, yo ya voy pensando en eso, porque me lo dio como la práctica de lo que fui recorriendo en clases de equivalencia. Y la otra parte, si nosotros tenemos x cuadrado igual a y cuadrado, vamos a ponerle a esto x y a esto y. Por otro lado tenemos una circunferencia de radio 3, ¿sí? Vamos a tratar de hacer. Que después no me coinciden. Bueno, más o menos. ¿Cuál es este valor de acá? ¿Qué es acá? 3. Esto que voy marcando acá. Este es 3, 0,3. Sí. Este es menos 3, muy bien. Este es menos 3 también en y y este es 3. ¿Sí? Perfecto. Ahora,
Para nosotros poder analizar cuáles son las clases de equivalencia, lo que hacíamos era dar valores específicos sobre el eje X, por ejemplo, y entender cuáles eran las intersecciones que tenían al trazar una recta sobre ese punto. ¿De qué forma? De la siguiente. Por ejemplo, si voy a un punto 4, ¿no? Que está por fuera de lo que sería la cobertura de la circunferencia. La cobertura de la circunferencia, mejor dicho, el dominio, ¿no? Si esto fuese una función que nosotros la estamos graficando, ese dominio, de cierta manera, me va a marcar un intervalo en el que la función va a saber responderme un valor. Por todo lo que está por afuera del 3, o sea, de 3 a más infinitos, del 3 sin incluirlo. La circunferencia me va a poder responder. No tiene codominio. No, o sea, no va a poder devolverme una imagen porque justamente los valores posibles que yo podría dar para que la circunferencia me devuelva un valor, ¿cuál es ese intervalo en el que solo nos va a saber responder esa circunferencia? Entre -3 y 3. Bien, entre -3 y 13 la circunferencia va a saber devolverme un valor, fuera de ese intervalo no. Y fíjense que si vamos a 4, yo lo que decía es trazo una recta. No. Bueno. Creo que lo intenté. No, trazo una recta, sí, listo, ya está. Uso tecnología, pero no, tampoco tanto. Y me fijo en dónde corta, ¿sí? a estas curvas que nosotros graficamos. En este caso son dos rectas, pero lo llamamos curva para identificar de forma genérica, ¿no? Entonces, yo lo que decía es, bueno, cuando vaya a la clase del 4, las imágenes me dan 2 puntos de corte a través de las rectas. ¿Sí? La circunferencia no interviene. Entonces yo ya sé que esta clase del 4 va a tener 2 elementos. ¿Sí? Por un lado, y es así como yo empiezo a indagar y cuestionar, digamos, cuáles son las diferentes secciones que nos van a dar origen a esas clases, entendiendo cuáles son las variantes que tenemos, ¿no? En cantidad de elementos, en forma, bueno, ver qué sucede. Acá nosotros podemos decir que estas dos siempre va a ser para un X que pertenezca de -3 a 3. ¿Sí? Esto va a existir y este puede ser para todos los reales. ¿Sí? Como para marcar el recinto en donde van a saber respondernos. Entonces, cuando nosotros empecemos a marcar, por ejemplo, bueno, quiero decir la clase del 4. La clase del 4 no va a estar en este recinto, va a estar en este, con lo cual los cortes van a ser justamente el mismo valor 4 y el valor -4. ¿Sí? ¿Quieren que coloque la definición de lo que era las clases de equivalencia? Sí. Entonces, cuando nosotros queremos hallar las clases de equivalencia, lo que estamos buscando es, vamos a escribirlo acá, la clase de un X cualquiera, vamos a poner la clase de Y. La clase de Y van a ser los X que pertenezcan al conjunto, en este caso el conjunto de los reales, tal que lo que vamos a marcar es que este X que nosotros queremos encontrar se relacione con el Y que estoy ingresando para calcular la clase. Si yo exploto esto, lo que me va a terminar decantando es en todas estas expresiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que para la clase del 4 que nosotros estamos queriendo calcular, bueno, si quieren lo escribo acá, si les queda también.
Vamos a usar la definición así entendemos cuál va a ser el comportamiento. La clase del 4 me dice, van a ser los X que pertenezcan al conjunto de los reales tal que X se relacione con 4. ¿Qué significa que X se relacione con 4? Esto es si y solo si, bueno, la posición donde está ahí lo voy a reemplazar por 4. Esperen, les vamos a cambiar el orden así no los mareo. ¿Se dan cuenta por qué les voy a cambiar el orden o no? Porque las expresiones están y igual a X, entonces el valor que tiene que ingresar es X, no tiene que ingresar Y. Si no, tengo que cambiar todo esto, el orden. ¿Lo ven o no? Sí, sí, se ve. Voy a sacar así nos queda. Es lo mismo en realidad, es reflexivo, imagínense. Entonces, pero así nos queda bien claro el ejemplo. Ahí está, y ahí te quedan esos despejes. Entonces, acá vamos a ponerle I. Esto va a ser, son los I pertenecientes a reales y está relacionado con 4. Si I está relacionado con 4, esto es sí, solo sí, y acá usamos la definición de la relación, que es todo esto. ¿Sí? Pero podemos usar esto o todas estas expresiones que son equivalentes a esta que nosotros teníamos originalmente. Entonces, por un lado, acá sabemos que va a ser igual, el 4 que estamos poniendo ocupa la posición de X en todos estos despejes, ¿no? Entonces, por un lado voy a tener I igual a 4 por esta parte, o I igual a menos 4, ¿y algo más le agrego? ¿Por qué no le agrego esta parte de acá? Porque no existe raíz negativa. Existe. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el intervalo en donde nos podría arrojar un valor era de menos 3 a 3, y estamos dando 4 que es por fuera, ¿sí? Entonces, de esta manera yo voy a ir analizando todas las clases de equivalencias en los diferentes puntos de interés. Vamos a marcar otro punto de interés y es el 3. El 3, si yo trazo la recta otra vez, ¿no? Tengo que ver en cuántos puntos corta nuestras curvas. 0, 3 y menos 3. Bueno. Vamos a poner este en 3 y acá tenés otro, ¿no? Entonces, vamos a marcar también que existe una clase, por ejemplo, la del 3, que va a contener al mismo 3, al 0 y al menos 3. Esta clase tiene 3 elementos. La anterior que vimos tiene 2, ¿no? Vamos viendo que suceden diferentes cosas. Ahora, si les doy otro punto y digo, bueno, vamos a averiguar el 1. El 1 que estaría por acá, ¿en cuántos momentos corta estas curvas? ¿Cuántos cortes tengo? Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. O sea que encontramos una nueva clase que ni tiene 2 elementos ni tiene 3, sino que va a tener 4 elementos, ¿no? Si yo quisiese calcular la clase del 1, la clase del 1 ya sabemos que va a tener al mismo 1, y como estamos disponibles en este intervalo y en este, vamos a reemplazar en los dos y obtener los valores. Acá vamos a tener 1 menos 1, y por el otro lado nos va a quedar Raíz de 8 y menos 8. Raíz de 8 y raíz de... Sí, está bien. raíz de 8, Y menos raíz de 8. raíz de 8 y menos raíz de 8. Perfecto. Genial. Ahora, otro punto que nos va a interesar es, y siempre es clave identificar estos puntos, fíjense que acá hay uno en donde las dos curvas se intersectan. Si yo trazo ese punto, acá sucede algo particular, porque ¿cuántas veces, cuántos puntos de corte tengo al trazar esa recta? 2.
Con lo cual podría parecerse a una clase de 2 elementos. ¿Cómo calculo yo cuál es este punto de acá? Que es el de Igualando las ecuaciones. igualando las ecuaciones, ¿no? Entonces, podría pensar que si nosotros tenemos o igual o x o igual a y o reemplazo, ¿no? Cualquiera de los dos estaba bien. Si igualo las ecuaciones, tengo el punto de corte. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Digo, por ejemplo, acá tengo x al cuadrado igual a y cuadrado, y en el otro tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Entonces directamente podría decir que esto va a ser x cuadrado más x cuadrado, porque el y cuadrado lo reemplazo con el otro igual, y esto igual a 9. ¿Sí? De acá me va a quedar 2x al cuadrado es igual a 9. 9. Acá tenemos 9 medios y aplico raíz. ¿O no? Sí, raíz de 3 sobre raíz de 2. O más menos. Perfecto. Ahí está, porque queda el módulo, ¿no? De acá me van a quedar dos valores. Por un lado me va a quedar x igual a 3 sobre raíz de 2 o x igual a menos 3 sobre raíz de 2. O lo que es lo mismo, raíz de 9 sobre 2. ¿Sí? Entonces, este puntito de acá es 3 sobre raíz de 2. ¿Sí? Ahora, entonces, nosotros sabemos que la clase de 3 sobre raíz de 2 nos va a dar dos valores también, que van a ser el mismo. Entonces, en vez de complicármela en poner en esta expresión, voy a las de las rectas, total va a ser lo mismo si es la intersección. 3 raíz de 2 menos 3 sobre raíz de 2. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué empiezo a ver? Bueno, empiezo a entender cuál es el comportamiento de estas clases y veamos de qué forma. Si yo voy a identificar qué sucede con este tipo de clases que tiene dos elementos, podría pensar que si yo ingreso 5 como valor de x, ese 5 me va a dar menos 5. O sea que cada vez que yo recorra algún valor en este sentido, me va a estar dando también valores en este otro, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de entender cuál es el comportamiento de las clases para no repetir elementos. ¿Sí? Entonces yo lo que podría pensar, por ejemplo, es que lo primero que veo es que yo voy a tener una clase de x que va a ser x y menos x para un intervalo para todo x que pertenezca, ¿le puedo decir desde 3 a más infinito? ¿No sería también desde menos 3 a menos infinito? Claro, pero si yo ya estoy contemplando este intervalo, ya tengo a todos los del otro, porque acá nosotros marcamos la clase del 4 es esta, y esta es igual a la clase del menos 4. Yo me quiero evitar de escribir todos estos, ¿no? Ah, bueno, Entonces, entonces sí. digo, pero ¿por qué lo voy pensando así? Porque ya me va a dar inicio, después de esto, de este análisis, decanta solo el conjunto cociente. Listo, vamos por esa. Después, voy a tener a la clase del 3, ¿sí? Que va a ser igual a la clase del 0 y a la clase de menos 3. Entonces no voy a poner las tres clases, pongo solo una.
pero no hay otra que tenga 3 elementos en las estructuras que estuvimos analizando. Entonces tengo que colocar que la clase del 3 va a tener al 3, al 0 y al -3. ¿Sí? Después veo que hay clases que tienen 4 elementos. Y esos 4 elementos los vamos a marcar con las expresiones que analizamos arriba. O sea que voy a tener x menos x raíz de 9 menos x al cuadrado menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Esta es la expresión de aquellas clases que tengan 4 elementos. Pero tenemos que identificar cómo es el comportamiento. Vamos a escribir. ¿Cuánto les da raíz de 8? ¿El que el valor? Sí, Ah, para ubicarlos. Acá, 2,82. Y vamos a poner 3 sobre raíz de 2. Los dos valores que nos interesan a nosotros empezar a comparar. Esto me da 2,121. Entonces, si yo miro esto, ¿y por qué puse esos dos valores? Porque quiero empezar a entender el comportamiento de esta clase de 4 elementos, ¿sí? Vamos a marcar esta de acá. Cuando yo ingreso 1, bueno, vamos a ubicar primero acá está el 3 raíz de 2, que está en este verdecito, y acá va a estar el raíz de 8. Raíz de 8. ¿Sí? Vamos a marcar del otro lado que acá también tenemos a menos 3 raíz de 2 y acá está menos raíz de 8. ¿Sí? Y acá tenemos al 1. A ver, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ponemos un valor, ¿sí?, que nos da 1, por ejemplo. Marcamos el 1 y el 1 nos da el menos 1 dentro de su misma clase y también nos da el raíz de 8 y el menos raíz de 8. Entonces, de cierta manera, yo cada vez que vaya dando valores, ¿sí?, o que pueden estar dentro de 0 hasta 3 sobre raíz de 2 o desde 3 raíz de 2 hasta 3, yo voy a ir completando todo lo que suceda dentro de la circunferencia. ¿Sí? A medida que, por ejemplo, que yo recorra valores súper densos entre 3 sobre raíz de 2 y 3, automáticamente esto me va a ir completando valores en los otros intervalos, porque así funciona esa clase. O sea que en definitiva, el contemplar solo un pedacito de la circunferencia como intervalo de valores posibles hace que me dé el resto. Entonces acá yo podría pensar que esto sucede para todo x que pertenezca, por ejemplo, a lo que sería 3 raíz de 2 y hasta 3, porque en 3 pasa algo particular, que ya lo vimos acá. ¿O qué otro intervalo podría dar en vez de este? De 0 a 3 raíz de 2. Muy bien, desde 0 hasta 3 raíz de 2. Es otro intervalo que también cumple. Y el último que tenemos es el 3 sobre raíz de 2, que esta es la clase que tiene 2 elementos, ¿no? Entonces esto es 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. De esta forma tenemos las estructuras de las clases de equivalencia de esta expresión. ¿Sí? No repitiendo, no poniendo de más, sino canalizando todas las posibles clases de equivalencia con las que me voy a encontrar en este tipo de ejercicios.
¿No falta el intervalo entre 0 y 3 raíz de 2? Entre 0 y 3 raíz de 2 es este mismo, mirá. Es este que está acá. Si vos ponés este solo intervalo, ya estás contemplando todo lo que sucede en esta otra sección. Este intervalo, que es desde 3 raíz de 2 hasta 3, también podría llamarse desde 0 hacia 3 raíz de 2. O desde menos 3 raíz de 2 hasta 0, o incluso desde menos 3 hasta menos 3 raíz de 2. Fíjate que esto que vimos acá del comportamiento de las flechitas, ¿lo viste o no? Sí, bueno, eso no lo entendí, lo tengo que repasar entonces. Bueno, no lo entendí. No, pero mira, lo que estamos viendo es, che, este intervalo que tomo acá, que es desde 3 raíz de 2 hacia 3, si yo tomo valores de este intervalo, me van a dar valores de estos otros intervalos. Porque así funciona la clase. Entonces lo que decimos es, no voy a colocar todo ese intervalo desde menos 3 hasta 3 y yo ya sé lo que sucede. Estoy repitiendo clases. Digo, bueno, voy a tomar un intervalo que me abarque todo el resto de los valores. Entonces, o tomo desde 3 raíz de 2 hacia 3 como intervalo, o, por ejemplo, otra opción puede ser desde 0 hasta 3 sobre raíz de 2. Cualquiera de esos dos intervalos va a tener el mismo comportamiento, que me va a dar los de afuera. Ah, está bien, ya ahora entendí, sí. ¿Sí? Genial. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta estructura de clases, podemos dar lo que sería el conjunto cociente, que no es más que incluir todas estas clases en un mismo intervalo. Entonces, yo voy a hacer, perdón, acá, el conjunto cociente va a ser la relación, el conjunto donde está definida la relación sobre la relación de equivalencia igual a las clases de los X, tal que el X pertenezca a un conjunto que llamamos índices. Este conjunto de índices es un intervalo el cual me garantiza tener todas las estructuras de clase pero sin repetirlas. Entonces, tenemos que contemplar a clases particulares, o sea que no las pudimos generalizar, a eso llamo particulares, ¿no? La primera es esta y esta. O sea que por un lado tenemos que contemplar dentro del intervalo al 3 y al 3 sobre raíz de 2, porque esas dos clases tienen un comportamiento particular que no lo pudimos generalizar. ¿Sí? Si yo voy a las clases de 4 elementos, un intervalo válido es de 3 hacia raíz de 3 sobre raíz de 2 hacia 3. ¿Sí? Y si voy a las que tienen 2 elementos, esto sucede desde 3 hacia más infinito. Si yo miro este 3 no lo está incluyendo, pero si abarco esta, lo incluyo al 3. Y si miro esta otra, no incluye al 3 raíz de 2, pero si miro esta otra, sí. Entonces, podría pensar en un intervalo, por ejemplo, de, como yo puedo mirar el dibujito que armamos, bueno, ya va a quedar medio feo, pero desde acá, desde 3 raíz de 2 hacia adelante, si yo barro tanto a 3 raíz de 2 a 3, al intervalo que está entre 3 raíz de 2 y 3, y desde 3 a más infinito, estoy teniendo a todas las clases posibles. Entonces, lo que podría escribir es eso, ¿no? De 3 raíz de 2 hacia más infinito. Fíjense que contemplo. Al 3 raíz de 2 lo tengo, o sea que tengo a esta clase de acá, la tengo. Tengo también dentro de este intervalo contemplado al 3, entonces tengo a este otro. Tengo también contemplado a este intervalo y a este otro dentro del que di. Más o menos. Fue como un recordatorio, ¿no? De lo que eran las clases.
¿Sí? Más o Sí, menos. sí, sí, se entiende, se entiende. Otro intervalo podría ser desde menos 3 raíz de 2 hacia menos infinito, ¿sí? O jugar con otro tipo de intervalos uniéndolos, pero tenía que asegurarme que estén todas las clases contempladas en ese intervalo. Pero fíjense que si aperturamos bien las clases de equivalencia, el resto es como que creo que fluye un poco más fácil, ¿no? Pero hasta que no entendamos cuál es el comportamiento de esas clases de equivalencia, es difícil dar el conjunto cociente. Y me he encontrado con cada conjunto cociente que dije, no, para, vamos a tener que revisarlo. ¿Sí? Bueno, a ver, variantes de este ejercicio acá, por ejemplo, puede ir un 4, ¿no? Y en vez de reales, ponértelo en z, se vuelve todo más simple en z porque no tengo valores como raíz de 3 o 2 raíz de 2, no lo tengo. Entonces, ese se vuelve más sencillo el ejercicio, pero para que tengan en cuenta este tipo que está bueno, que lo puedan interiorizar como parte de... ¿Alguna duda, algo que quieran preguntarme de este? ¿No? Por mí, no se entendió bastante. Vamos a otro súper polémico. Conste que yo lo compartí, ¿no? Vamos a este de relaciones de equivalencias en donde me dan una relación que está definida en un producto cartesiano de dos conjuntos, z por z. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran las expresiones por separado, ¿no? La expresión de la relación de equivalencia, que por un lado tenemos esta parte y por otro lado tenemos esta parte. Ambas Esta que tienen que ser verdaderas. ambas tienen que ser verdaderas porque acá aparece un i, ¿no? Pero x cuadrado igual a u cuadrado. ¿Era una relación de equivalencia en sí misma? Olvídense de la definición, piénsenlo como si tuviésemos x relacionado así, ¿no? Digo, x relacionado, vamos a ponerle otra relación, x relacionado con u, si, solo si, x cuadrado es igual a u cuadrado. Esto habíamos dicho que era una relación de equivalencia. Y que sus clases de equivalencia íbamos a terminar en un dibujito parecido al otro, ¿sí? Que era, teníamos dos rectas, ¿sí? Opuestas. O sea, esto y esto, ¿verdad? Fíjense que Sí. las clases iban a dar todas dos elementos salvo una, y desde ese una voy a ir hacia más infinito, hacia menos de infinito para no repetirlo. ¿Estamos todos en sintonía con esto? Sí, sí. Genial. Y cuando vamos a esta otra que tenemos acá, en donde te digo, por ejemplo, y se relaciona con b corta, si y solo si 3 divide a i menos b corta. ¿Qué era esto que teníamos acá? ¿Era otra relación de equivalencia o no? Miren acá. Ven acá, la letra me salía más. Miren este que tenemos acá. A se relaciona con B si, solo si, 3 divide a A menos B. ¿Es igual o no? Sí. Con lo cual ya habíamos demostrado, me da vergüenza escribir, mira acá que se veía re bien. Fíjense que habíamos demostrado que es de equivalencia y además estas estas relaciones en particular, las clases siempre tenían una estructura similar. ¿Por qué? Porque nos fijábamos el numerito
que nos daban a nosotros, que podía ser 3, podía ser 5, podía ser 8, y lo que buscábamos eran los restos posibles. ¿Se acuerdan? Acá teníamos tantas clases como restos posibles en la división por 3. O sea, 0, 1, 2. Entonces, cuando yo voy a esto y digo, tengo 3 que divide, entonces acá yo ya sé cuál es el comportamiento que van a tener las clases. Voy a tener la clase que va a estar formada por el 0, la clase que va a estar formada por el 1 y la clase que va a estar formada por el 2. ¿Sí? Acá lo que hice fue analizar esas dos expresiones por separado, porque si es un i, lo que significa, para que sea de equivalencia, es que esto tiene que ser una relación de equivalencia y esto tiene que ser una relación de equivalencia. Y ambas las vimos por separado, o sea que ahora lo que me están haciendo es la intersección entre dos relaciones de equivalencia que ya habíamos visto. Entonces, si en otro parcial distinto, atenti, me dice, dadas dos relaciones de equivalencia, S y T, entonces la intersección de esas dos relaciones de equivalencia también lo será. ¿Qué pueden asumir ustedes? ¿Que es verdadero o falso? Después vemos la demostración, pero al menos Verdadero. verdadero. Si ambas relaciones son de equivalencia, la intersección también lo será. ¿Sí? Y es un poco lo que nos trae también este ejercicio. Bueno, todo esto lo tenían que pensar en el parcial, pero para darles un poquito más de info también y de ayudar como a tener, a empezar a pensar así, ¿no? Digo, a interiorizar otros conceptos a través de un único ejercicio, como por ejemplo acá, son dos relaciones de equivalencia estas que estoy haciendo la intersección. Entonces me va a generar otra relación de equivalencia y que vamos a tener que jugar de esta misma manera. Pero la salvedad, ¿cuál es? Que este ejercicio 1 que nosotros vemos acá tiene algo que nos complica la vida, que es z por z. O que nos hace dudar de todo, ¿no? En las demostraciones, como que digo, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, no importa. Tenemos que empezar a pensar cuáles son, si yo quiero dar la definición de z por z, yo sabía que iban a ser pares ordenados de la forma xy, tal que el x pertenezca a z y el y pertenezca a z. ¿Sí? O sea, los elementos eran pares ordenados. ¿Sí? Entonces, los elementos en sí vienen dispuestos de a dos, un x y un y. Un elemento, entonces podemos decir z por z es igual al xy. Después, ¿qué puedo poner? Puedo poner otro valor que sea v, ¿sí? Y así voy poniendo otro valor que sea, por ejemplo, no sé, st, todos con la misma estructura y tengo infinitos en un z por z. Entonces, cada vez que ustedes iban a demostrar que era una relación de equivalencia, tenías que pensar la dificultad en qué radicaba, en pensar cuál es la estructura del elemento que quiero relacionar, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, acá abajo te los traje igual. Vamos a hacerlo. Si yo voy a demostrar que es reflexivo. No, vamos a hacer el simétrico, así es más fácil de ver y después vamos al reflexivo. Vamos a demostrar que es simétrico. El simétrico me decía la definición, y acá voy a aprovechar para marcarles algunas cositas. El simétrico, bueno, la propiedad simétrica, ¿qué me decía? Que tengo que tener ¿cuántos elementos del conjunto? ¿Cuántos elementos del conjunto tenía que tener? Dos iguales. Eran dos elementos, ¿no? Dos elementos
Entonces, tenía que tener dos elementos, por ejemplo, de la forma XY y UB. Dos elementos que pertenezcan a Z por Z. ¿Se acuerdan que era AB? ¿No? Y lo que teníamos que validar es que, por ejemplo, XY se relaciona con UB. Entonces, yo tenía que demostrar que qué pasaba en realidad con estos elementos, que esto lo podía escribir como V relacionado con XY. ¿Sí? En nuestra definición normal de ejercicio sin Z por Z, esto era A, esto era B. Entonces acá tenías A y acá tenías B. ¿Sí? Y acá tenías B y acá tenías A. ¿Lo ven? Como es, creo que si logramos hacer esta asociación, el ejercicio fluía distinto. Por eso lo menciono. Ahora, nosotros teníamos que llegar desde acá hasta esto. Bueno, pero ¿cómo hacíamos eso? Usamos la definición de la relación y obteníamos lo siguiente. Si acá nos daba la expresión, bueno, va a ser lo mismo. Acá teníamos x al cuadrado igual a u cuadrado. Y lo otro que pasaba era que 3 divide a i menos u. No, menos b. Menos b. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Usaba la misma estrategia que para cada una de las relaciones de equivalencia. Bien, donde, por un lado, de esta sección yo podía usar la simetría de la igualdad y escribir u cuadrado igual a x cuadrado, ¿verdad? Y por el otro lado, esto lo podía escribir de otra manera, ¿no? ¿Cómo podía escribir eso? Que 3 divide a... Y menos b es igual a 3k. Y menos b es igual a 3 por k y k pertenece a z. No, chicos, la letra estoy en shock. Se actualizó algo de la tablet y no me funciona bien, no sé. Pero bueno, si alguno usa tablet, me dice porque... Entonces, por este lado ya tenemos lo que necesitamos, que era invertir el orden. Ahora, por este otro lado, ¿qué hacíamos para lograr demostrar que es simétrica? Multiplicar por -1 en ambos miembros. Muy bien, agarraba -1 y lo multiplicaba en ambos términos. ¿Sí? Y esto me cambiaba el orden de los signos en esta parte y al menos que me quedaba acá lo ponía dentro de la K. ¿Sí? Entonces teníamos, por ejemplo, u al cuadrado igual a x al cuadrado. A esto no lo muevo porque es lo que necesito. Y por este otro lado me iba a quedar b menos i igual a 3 por, vamos a poner un w. Este w pertenece a z y ¿quién me lo generó? Me lo generó el menos k. ¿Sí? El menos se lo puse a esa k que teníamos antes. Entonces, como yo logré escribirlo de esta manera, ¿a qué llegué? Miro la expresión de la relación y me quedó todo invertido. ¿A qué es lo que llegué, en definitiva, logrando este cambio? A que se cumple que son simétricas. A que se cumple que son simétricas. Entonces, esto sería U, B, se relaciona con X, Y. Creo que da más miedo la estructura que lo que había. A ver, a mí es como, perdón, me lleva a pensar en cómo resolvía de manera individual cada una de estas relaciones, ¿no? Y después, bueno, las uno con un I. Pero vayamos a ver la
reflexiva. Acá es donde caos. Más o menos la simétrica. Creo que la pauta estaba en identificar los elementos, ¿no? ¿Quiénes eran ese A y B que nosotros usábamos antes? Ahora, si yo quiero dar la reflexiva, ¿cuántos elementos necesitábamos? Uno solo. Uno. Entonces digo, agarro un elemento para todo XY que pertenece a Z por Z, ¿sí? 2 puntos. ¿Podría poner algo acá? X se relaciona con X, pero partimos de que Acá algo que ponían ustedes era que XY se relacionaba con XY y eso estaba mal. O sea, yo tengo que tener un desarrollo que me haga llegar en algún momento a decir, bueno, que basándome en ese elemento, XY se relaciona con XY. ¿Sí? Todo esto es lo que tenía que completar. Pero a veces arrancaban poniendo esto gris como parte de la demostración y no. Entonces, ¿qué hacíamos en la reflexiva? Mirábamos un poquito la estructura que tenía la relación. Voy a traer para acá. La estructura que tenía la relación y sobre eso tratábamos de poder demostrarlo. Traemos la estructura. Le voy a marcar. Entonces, empieza a replicar la estructura, ¿no? Entendiendo que voy a trabajar con X e Y, dos valores que pertenecen a Z. Entonces, si esto sucede para todo X, Y que pertenezca a Z por Z, entonces, ¿qué es lo que voy a empezar marcando? Fíjense acá, vamos a analizar. X con U. ¿De qué forma? Igualándolos. Entonces, acá yo voy a tener al finalizar el camino, fíjense que el U, esto ocuparía la posición de U y este ocuparía la posición de B corta. ¿Lo van viendo? Entonces acá tendría que generar X igual a X. Y eso ya lo sabemos generar. Digo, voy a partir primero diciendo el X es igual a X. Y lo que podría pensar es, por esta otra parte, me quedaría 3 divide A y menos I, ¿verdad? Esto es lo que tendríamos nosotros si llegásemos al final. Entonces, acá nosotros, ¿qué hacíamos en la reflexiva? Decíamos el mismo valor I menos I, lo poníamos igual o decíamos que esto era igual a 0. Ponía algo verdadero. Algo verdadero que después me haga crecer y llegar a esa estructura de relación. Entonces, si sigo avanzando, decía, bueno, aplico cuadrado en ambos miembros del igual y esto me queda x cuadrado igual a x cuadrado. Y lo que agrega acá también tiene que ser cierto. Entonces digo, y menos i lo puedo escribir al 0 como 3 por 0. ¿Sí? Que llegué a la estructura D, porque esto lo podía escribir como i menos i igual a 3 por k. ¿Sí? Ahora nuestro k es igual a 0 en nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo pude escribir esto, tengo por un lado x cuadrado igual a x cuadrado y del otro lado me queda 3 divide a i menos i. Como yo llegué a esta estructura de relación, entonces, a la misma estructura de la relación, entonces puedo concluir que xy se relaciona con xy. ¿Sí? Más o menos. sí, sí, se entendió. Y ahora, bueno, la transitiva, yo acá se los traje
abajo lo tengo resuelto, para que lo tengan de referencia, que lo resolví en otro curso. Pero me interesa que pensemos en las clases. Creo que vimos un poquito qué estructura tendrán las clases, ¿no? Por un lado sabemos que estas dos rectas nos van a dar valores todo el tiempo que sean dobles, salvo uno. Entonces, cuando yo voy a las clases, de equivalencia, bueno, acá lo que tengo que ver es que nosotros vamos a tener que encontrar la clase de un elemento, que en este caso es un XY. ¿No? La clase, lo voy a escribir así, así no me queda el paréntesis raro. La clase de XY, ¿quiénes van a ser? Van a ser los V que pertenezcan a Z por Z, tal que el V se relacione con el XY. ¿Sí? Creo que la clave está en cuando tenés un ejercicio así, que es Z por Z, o reales por reales, o naturales por naturales, es entender quién es cada elemento, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de ese conjunto? Entonces recordar, bueno, para la clase tenía que tomar un elemento y tengo que dar todos los otros elementos que se relacionan con él. Bueno. Entonces cuando yo voy a analizar esto que tengo acá, yo analizo esto y no es más que la definición de la relación. Por un lado voy a tener x cuadrado igual a u cuadrado y la otra parte es 3 divide a i menos b. Como es reflexiva, el orden no altera, digamos, la expresión. Entonces, de acá nosotros sacamos por un lado que x era igual a u o x es igual a menos u. ¿Sí? Y por este otro lado nosotros sacábamos que i menos b era igual a 3 por k. Entonces, lo que hacíamos era decir, b, vamos a despejar b, igual, el i va a ser igual al 3k más b. ¿Sí? Que de alguna manera nosotros veíamos entonces en este tipo de clases que lo que terminábamos encontrando eran los restos posibles de la división por 3. ¿Cuáles eran esos restos posibles en la división por 3? 0, 1, 2. 0, 1 y 2. Entonces, cuando yo voy a pensar en las clases de equivalencia, bueno, ya sabía que esta primera parte me iba a dar lo mismo que nos daba siempre, que eran dos rectas, ¿sí? Una vamos a poder dibujarla y otra no, otra de las curvas, ¿no? La segunda no vamos a poder dibujar. Entonces, teníamos esto por acá y esto otro, ¿sí? De lo cual, bueno, sabíamos acá, esto era el eje X y esto era el eje Y. Entonces, si nosotros mirábamos y trazábamos las intersecciones, estoy analizando esta clase, ¿no? Vamos a ponerle 1. Porque la otra medio que ya sabemos cuál es la estructura. Acá daba un valor y sabía que tenía 2 cortes. ¿Sí? Y así con todos, salvo el que esté acá, que era el valor 0. Entonces, si yo, a ver, analicemos por ejemplo una de las clases.
la clase del 1. La clase del 1 ya sabíamos que me iba a dar 1 y menos 1. Y la clase del 0, que era la única que me iba a dar 0, porque justamente era la intersección entre las dos curvas. Es decir, que si yo pienso cuál es el comportamiento de estas clases, puedo decir, tomando solamente este intervalo, yo ya me aseguro que me dan todos los otros valores, ¿no? Porque cada vez que tomo un valor positivo me va a dar uno negativo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo piense en el valor, fíjense acá que nosotros estamos dando la clase de equivalencia de un XY, ¿sí? Entonces, cuando yo piense el valor o la forma que va a tener el valor U, que es el que se relaciona con X, yo ya sé que este valor U va a tener que ser o va a pertenecer a los Z positivos con el 0 o a los Z negativos con el 0. ¿Por qué? Porque voy a tomar solo este intervalo. ¿Sí? O sea que cuando yo generalice esta clase podría decir, voy a tener la clase de X que van a ser los X y los menos X, siempre y cuando para todo X perteneciente a 0 más infinito. Y a este le tengo que adicionar la clase del 0, que es la única que tiene 0 como elemento. Entonces, con este comportamiento, nosotros identificamos que cuando yo vaya a hablar de las clases de un XY, este valor de X va a devolvernos algo que siempre sea en Z positivo con 0. O sea, tengo que identificar cómo afecta a cada una de las variables a, según la expresión que tenga la relación. En este caso, lo que encuentro es el X se relaciona con el U bajo esta expresión y el Y se relaciona con el B bajo esta expresión. ¿Sí? Entonces voy a tener que dar valores específicos para esos comportamientos. ¿Sí? Y cuando vaya a hablar de B, ¿quiénes va a ser B? ¿Quién va a ser B? No sé. ¿Con esta estructura tampoco? Vamos a esto. Es remontarnos a este ejercicio, ¿no? Donde teníamos la expresión es la misma, ¿no? 3 divide, bueno, acá se llaman I menos B corta, lo único. Está definida en Z también. Demostramos, bla, y acá cuando vas a las clases, fíjate, si me toca analizar cada una de las clases, en el valor de B me quedaban los restos posibles en la división por 3. ¿Lo ven ahí lo que está marcado en azul? Resto 0, resto 1 y la otra que habíamos deducido que decantaba era resto 2. ¿Sí o no? Bueno, pero es copy-paste de este ejercicio. Digo, nos quedan 3 clases de equivalencia asociadas a los restos posibles en la división por 3. Y acá va a pasar lo mismo, que el valor de, si bien el valor de, vamos a ponerlo acá en amarillo, de U son los Z positivos con el 0, cuando pensemos en el valor de B, el valor de B va a estar formado por el 0, 1, 2, que son los valores de restos posibles en la división por 3. Acá hay que traer el ejercicio anterior, ¿no? Pero lo estoy resumiendo.
¿sí? Entonces, si yo tengo que dar las clases de equivalencia, yo decía, che, mi clase de XY, y te decía, che, van a ser los V que pertenecen a Z por Z, tal que, y acá doy el comportamiento particular para cada variable. El U pertenece a Z positivo con el 0. Y el valor de B va a ser 1 dentro de esto, 0, 1, 2. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, pero a ver, ¿qué les quería traer con este ejercicio? Como abrir un poquito el juego a pensar en todos esos ejercicios que vimos de manera individual, se pueden combinar, pero no es que me agregan más complejidad, sino que de cierta manera es respetar lo mismo e identificar a qué variable le estoy pegando con ese comportamiento. Por eso lo quería traer acá para ver. Bueno, y el conjunto cociente nos queda igual, ¿no? Digo, voy a tomar las clases representativas que van a ser estas mismas, porque no estoy repitiendo clases. ¿Qué más? ¿Alguna duda de ese ejercicio? Bueno. Repaso un poquito antes de terminar. Les voy a compartir por el campus virtual un día y horario en el que voy a ir a campus con los parciales, así que quien quiera revisar algo de ahí, por supuesto va a ser previo al recuperatorio, lo podamos chequear. Estimo que o es este sábado o el sábado próximo, veremos. Recuerden que el lunes que viene es feriado. A ver si está acá. Sí, acá. El lunes que viene es feriado, así que aprovechen aquellos que tengan que recuperar, a repasar de estos parciales. Si quieren, ahora les subo los que están en el otro curso para que tengan los 4 temas del año pasado para practicar. Y bueno, el recuperatorio es el 11 de septiembre y el parcial el 27 de noviembre. Respecto a los cuestionarios, yo abrí el juego en el curso anterior a que me puedan de alguna manera orientar a si eso les resultó o no, pero voy a leer primero la plantilla. Y como me había parecido medio deshonesto el hecho de ver quizás cuestionarios con tan poco tiempo de resolución y que la nota sea, digo, no me gusta lidiar con eso y tener que desconfiar de lo que veo. Entonces había dicho quizás cambiar la dinámica del cuestionario para ejercicios presenciales en 1 hora y en la siguiente hora los resuelvo en el pizarrón y se autocorrigen, pero eso no tendría impacto en los parciales, como lo fueron los cuestionarios en este primer cuatrimestre. Pero bueno, nada, lo dejo ahí para que lo piensen y después nos organizamos. ¿Se entiende la diferencia, no? O sea, si vamos a ir por los cuestionarios otra vez, necesito que los cuestionarios sean a conciencia y no para completar un check de algo que no me está aportando nada. Prefiero que no lo hagas directamente a que me encuentre con esas cosas, ¿no? De que parece más de que algo me copié de otro a que lo hice real. Si no es raro, o lo hice previo, o no sé, pasan cosas raras, pero el desafío es toparme en ese ejercicio en ese momento con el cuestionario, jugar con el tiempo que me dan para resolverlo, porque está pensado para resolver en determinado tiempo, entonces también estás practicando eso, y hacer un parate en cuanto a cómo venís con la unidad. Si eso no les resulta así, a mí no me aporta, digamos, mucho más que
si no lo hacen de esa manera. Creo que el desafío está en eso. Pero si no quieren ir por ese lado, podemos plantear algo presencial, pero sin impacto en parciales. Nada, piénsenlo y después lo terminamos de acordar. Bueno, por hoy era esto lo que quería repasar con ustedes. Me voy a quedar viendo un poquito las respuestas que sumaron a ese tablero que armamos y ver de ahí qué puedo rescatar, ¿no? Y traer como mejor. ¿Duda? ¿Alguien quiere preguntar? Buen dato. Claramente no estoy enterado. Bueno, lo voy a revisar entonces. Seguro cuando les pida aula me dirán este día no. Pero gracias por la info. Profe, te puedo preguntar sobre un ejercicio que ya no me acuerdo exacto el enunciado, pero era sobre alumnos que habían aprobado materias y eran 3 conjuntos. Ah, sí. Sí, No me acuerdo exacto, pero las materias, pero había que hallar, bueno, cómo está, quienes no habían aprobado ninguna, creo. claro. Con un diagrama de Venn lo podías hacer. Sí, y o sea, después, que soy sincero, después lo consultamos entre nosotros a ver qué nos había dado y no coincidíamos. Claro, a ver. Te lo... dame- Era del parcial A, me parece, En los dos tenías el mismo, solo con otros números. Así que este, hay dos formas de resolverlo. Podés plantear las intersecciones mediante la expresión o armarte un diagramita de Venn. Espérame que enchufo ahí. Porque sale rápido. No. Tengan a ver, una calculadora a mano, así van haciendo las cuentitas y nos quedan. Pero listo. Lo que hicieron en el otro curso, si tienen alguna duda de las preguntas que están marcadas ahí, nada, lo levantaron en el foro y les compartí también. Por si a alguien más le queda alguna duda de otro que le interesa revisar, abro ese canal también. ¿Cómo es Este el- está- que si querés preguntar algún otro ejercicio de estos que están marcados, puedes hacerlo por el campus. Ya el otro curso lo fue haciendo y lo contesté. Acá no recibí muchas dudas de esto en el campus, así que nada, lo traigo por si les sirve. Acá tenemos que partir de que nuestro universo son 100. 100 alumnos que rindieron LED, ¿no? Algoritmos y análisis 1. Entonces tenemos 3 conjuntos. No saben lo que estoy sufriendo con... Soy muy pesado y no me sale... Pero listo, no importa. Para la próxima lo voy a tener. Y esto es análisis 1. 3, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Es que deberías empezar por la intersección de los 3 conjuntos, porque si empezás a completar con lo que tenés acá, no te da. Entonces, dice, hay 35 que aprobaron LED. O sea que todo esto me debería dar 35. 37 que aprobaron algoritmos y 26 que aprobaron análisis 1. Solamente 5 aprobaron las 3 materias. O sea que acá va un 5. Después me dice, 12 aprobaron LED y algoritmos. O sea que la intersección entre LED y algoritmos es 12. ¿No? LED y algoritmos vendría a ser esto que está acá. Todo esto me tiene que dar 12, pero ya usé 5 de esos 12. Cuando vos considerás LED y algoritmos, ¿también considerás el 5? Claro, porque forma parte, esa es la intersección entre los 3. Entonces ya sabes que hay 5 que también aprobaron LED y algoritmos. Entonces esa suma te tiene que dar 12. No, está bien, ahí es todo el problema. Está bien, ok. Pará, y cuando vas a armar el resto, mira, armemos otro. Este es 12. Después dice, 2 aprobaron LED y 9 aprobaron LED y análisis 1.
LED y análisis 1, entonces voy a contemplar esto, y de acá eran 9. Entonces tenemos 4 que irían acá, ¿no? Ahora, cuando voy a la primera parte que dice, hay 35 que aprobaron LED solamente, o sea que este bloque entero me tiene que dar 35, pero 35 que les tengo que descontar 7, le tengo que descontar 5 y le tengo que descontar 4. O sea que acá solo hay 19. Y así completás el resto. ¿Y cómo te daba la cuenta? Haciendo 100 menos todos los numeritos que te iban quedando distribuidos acá. Está bien, interpreté mal. Yo ponía donde está el 7, ponía un 12, donde está el 4 ponía... eh, ¿cuál era el análisis? 9. LED, 9. Claro. Pero ahí estás yendo de más, o sea, estás olvidándote de la premisa que te dio antes, el enunciado. Por eso es como siempre parto de la intersección de los, en este caso, 3 conjuntos, y voy completando intersecciones hasta el bloque más genérico. Bueno, Bueno, listo entonces. Nos vemos, disfruten el feriado, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, Voy a leer profe. comentarios. Gracias, Buena profe. semana, profe. Bueno. Chao, chao. Chau, chau.